Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes en un nuevo episodio de este programa donde estamos analizando cada una de las posiciones de cara a lo que va a ser el draft 2025 de la NFL, que lo tenemos muy, muy, muy cerquita y que me veo la obligación de decirles, si escuchan mates, ya lo saben, si escucharon Martes de Catarsis, nuestro nuevo producto que sale por Twitch y YouTube, también ya lo saben, pero por si ustedes son frecuentes de Redshirt Podcast, les va a interesar mucho saber que No Huddle va a estar transmitiendo la primera ronda de la draft en vivo desde un estudio de televisión con una transmisión espectacular que tenemos armada para todos ustedes y que van a poder disfrutar en nuestros canales de Twitch y de YouTube, que son No Huddle OK. Así nos encuentran en cada una de estas redes sociales, al igual que bueno, donde encuentran estos episodios de Redshirt Podcast, No Huddle OK en nuestro YouTube, iVoox, Spotify y las plataformas también de nuestras redes sociales para enterarse de todo, arroba NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Instagram. Como ustedes ya saben, no estoy solo. La tarea de analizar a los prospectos del draft 2025 de la NFL con algunas nanas, vamos a decirlo de esta manera, lo podrán notar en su elección de outfit para el día de la fecha, el señor el Pumita Ramallo, el hombre que más sabe de college football en toda Latinoamérica. Pumita, un placer estar contigo de vuelta grabando estos episodios de Redshirt Podcast y en este caso para hablar, como bien dice el título de este programa, acerca de una de las posiciones que tal vez tiene más profundidad en cuanto a talento de toda la clase en este draft 2025 de la NFL. Hablamos de la posición de Edge Rushers. Pumita, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agus? Saludo para vos, para todos los que nos escuchan. Y para empezar a finalizar con estos draft reports que hacemos acá en Redshirt, bueno, hablar de una posición más que importante, que es la de Edge, que además viene de una muy buena clase, a decir verdad, un número uno claro, profundidad, buenos jugadores en primera ronda, en segunda, tercera, una clase bastante completa, a diferencia de otros años que, bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos que escarbar un poco para encontrar prospectos de primera ronda claros, por ejemplo. Sí, 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 hay prospectos muy interesantes en esta clase de Edge. Algunos que, bueno, vamos a hablar y que ustedes ya seguramente los tienen bastante, sobre todo de nombre y por lo tarde que estamos en el proceso pre-draft. Particularmente hay uno, Puma, que destaca sobre el resto que yo creo que ya compite en un torneo completamente distinto, que es el de quién es el mejor prospecto de la clase. Y me parece que Abdul Carter, eh, con todas las maravillas que puede hacer dentro del campo de juego, con todo esta carga hermosa que suele tener el 11 dentro de la cancha para Penn State, el número 11 dentro del campo de juego. Bueno, todo eso lo ha trasladado dentro del campo de juego. Hemos visto un prospecto que ha evolucionado incluso en su juego, pero me interesa escuchar tu visión sobre, de vuelta, alguien que no solo probablemente sea el mejor Edge, o por lo menos casi con unanimidad se dice esto, sino también que compite un torneo completamente distinto, que es probablemente el jugador más talentoso que tiene esta clase de draft 2025 de la NFL. Sí, un jugador que, bueno, viendo el tape, la verdad es que te divertís mucho. Digo esto porque es un jugador que de distintas formas gana, de distintas formas ejecuta moves, de distintas formas eh, se predispone a cada snap. Y esto es algo que a uno viendo el tape lo enriquece mucho, lo divierte mucho porque al final si encontrás un jugador que siempre hace el mismo move, lo puede hacer bien, pero bueno, uno dice, primero, no es tan divertido porque al final ya sabes lo que va a hacer. Y segundo, esto cómo lo va a trasladar a la NFL. Abdul Carter es ese Ed Rusher que uno más o menos sabe que todo lo que tiene lo va a poder trasladar muy bien a la NFL. Porque tiene una gran velocidad, tiene una gran capacidad de doblar el arco, tiene una gran capacidad para ejecutar los moves. La rapidez que tiene en el uso de sus manos es algo que me hace pensar que cuando llegue el momento de tener sus primeros pass rush en la NFL, lo va a hacer muy bien, lo va a poder eh,
confundir, va a poder ir en contra de cualquier tackle ofensivo que tenga que enfrentar. Otra de las claves que tiene Abdul Carter y que me encanta es que tiene un plan al momento de ir al pass rush. Esto es clave para saber qué es lo que va a hacer. Para el primer move, para el segundo move, porque si no funciona la primera idea, tiene una segunda en la cabeza. Esto es algo que me parece importantísimo a la hora de analizar o de ver un pass rusher, que tenga esa segunda opción dentro de la cabeza, que no sea tan improvisador, que esto más o menos desordena un poco al edge. Y después, eh, otra de las cosas que para mí está bastante underrated, digamos, de Abdul Carter es su fuerza de brazos. Es alguien que puede ganar con un bull rush. No digo que le pueda ganar a cualquier tackle, pero es alguien que con su bend off, que es explosivo, cuando apoya las manos sobre el defensivo, perdón, sobre el tackle ofensivo, lo mueve hacia atrás. Y esto demuestra una gran fuerza, primero una fuerza corporal, porque tiene fuerza en piernas también para acompañar el pass rush, pero también en brazos para en ese primer punch ser poderoso. Eh, y algo que también lo que digo, me encanta es la capacidad, que a mí me encanta y creo que le puede encantar a cualquier coordinador ofensivo, es la capacidad de jugar en distintos spots del front seven. Sé que lo puedes ubicar en nine tech, sé que lo puedes ubicar más como linebacker, en tu stance, una posición más cubriendo un gap A o un gap B, eh, donde vos quieras lo puedes poner. Y es alguien que te va a responder, te va a hacer lo que necesitas. Y esto es algo que es muy difícil de encontrar, porque hay defensivos que si los moves un poco por dentro, quizás pierden cierta explosividad y quedan un poco ahí se dificulta ver sus virtudes, por ejemplo. Abdul Carter no, es el que en la situación que lo pongas, él va a saber ponerse en la situación para que sus virtudes se noten en la jugada. Entonces, lo que digo, es alguien que es muy inteligente y esto me parece que es clave, porque no solamente tiene un gran abanico de moves, tiene, tiene varios moves que los va ejecutando dependiendo del momento y que además él sabe lo que tiene que hacer, él sabe qué es lo que tiene que ejecutar en cada momento. Eh, no es un pass rusher lineal, digamos, no es alguien que tiene un move y listo, tiene eh, una jugada y listo. No, no, es alguien que es inteligente en cada intento de pass rush y esto lo convirtió en, bueno, alguien que nos vislumbró esta temporada. Hablo de dos pequeñas contras. No tiene técnica trabajada para jugar el Shed. No coloca bien las manos sobre el defensivo a la hora de defender el juego por tierra. Es alguien que le gusta más atacar el gap. Utiliza su agilidad, utiliza su buena su centro de gravedad bajo para eludir eh, al tackle, juega el bend, lo gana y llega al tackle para pérdida de yardas. Es algo que no lo va a poder hacer siempre, por eso creo que tiene que sumar técnica para jugar el jet. Y después, quizás la única contra que le encuentro en el pass rush es que hay veces que lo derriban y esto lo anula de la jugada. Eh, no, no le permite volver a participar. Entonces, al final, si terminas en el piso, si te tiran, no vas a poder seguir intentando. Y esto es algo que Abdul Carter, hay veces pasa, no te digo, es algo recurrente, pero bueno, hay veces que termina en el piso y no es algo bueno de ver en un pass rusher. Entonces son las dos pequeñas cosas que tiene, que es eso, un juego run support que no es tan bueno, sobre todo a la hora de anclarse, a la hora de jugar el jet, no es alguien que lo haga bien. Entonces, esa quizás es la contra y por lo cual termina siendo un pass rusher natural, más que un eh, edge al 100%. Hay una pregunta que es obligatoria, Puma, con Carter, que creo que hay que hacerla con los prospectos principales del draft, no con todos. Yo estoy cada vez más convencido de que vamos a ver de alguna manera, a ver,
siempre hay que ver qué es lo que necesitan los equipos que están adelante en el draft, ¿no? En el caso de Tennessee es que es más que claro que su principal necesidad es la de quarterback. No tienen un quarterback 1 hoy bien marcado para la temporada 2025 porque están Will Levis y Braylon Allen, nada más en ese grupo de mariscales para la siguiente temporada. Pero empiezo a sentir esa conversación que en algún momento tuvimos sobre Murray y creo que era Nick Bosa, bueno, en su momento en el draft de Burrow se habló, pero Burrow de todos modos terminó resultando en alguien espectacular y que no hace faltaba. A ver, creo que quedó postergada esa conversación, pero en una conversación similar a Murray y, si no me equivoco, era Nick Bosa, el que sale en el mismo draft que él, en 1 y en 2, obviamente. ¿Ves algo similar acá? ¿Ves a Carter? No sé cómo está tu board personal en cuanto a mejores jugadores de la clase. Está claro que Carter pertenece a esa conversación. Ahora, ¿es lo suficientemente talentoso como para implementar esa duda? Esa duda de si debería ser casi de manera unánime el pick 1 global. Eh, a ver, para mi gusto no es mi número 1, por ejemplo, en esta clase. Con eso ya digo todo. Eh, Respecto a otros Ryan, me parece que, bueno, esto, Nick Bosa yo lo tendría arriba. Eh, Quizás podría, no, yo creo que Chase Young también, porque no los puedo comparar porque eran otros grades que utilizaba en ese momento, entonces no son comparables. Es como tener otra forma de medir. Entonces no los pongo comparar, pero sí recuerdo yo haber visto a Nick Bosa, recuerdo a Chase Young, por ejemplo, y de tenerles una altísima estima, que con Carter, a ver, me encanta, pero que no terminan de llegar a ese nivel. Por eso, además, es esto, en esta clase él no es el 1, en la pasada creo que tampoco sería el 1, por ejemplo. Y creo que por ahí estaría fuera o estaría apenas entrando en el top 3. Es un excelente prospecto, pero no es el prospecto perfecto en la posición de derecho. Perfecto. Cambiamos de prospecto. En mi caso les voy a hablar acerca de uno de los prospectos preferidos, por lo menos en cuanto a términos redes sociales que he visto en todo este proceso pre-draft. Obviamente, en general, cuando un jugador mide muy bien desde lo físico, desde lo atlético, en Twitter, básicamente, se vuelven absolutamente locos con él. Pero estamos hablando de alguien que me parece que todavía necesita ciertos refinamientos para poder considerarse un buen prospecto NFL. Hablo de Jamar Stewart, el hombre de Texas A&M, un freak atlético de estos que nos sorprenden, nos maravillan en algunas clases de draft, con realmente capacidades muy por fuera de lo normal. Para pesar 267 libras, correr las 40 yardas en 4.59 segundos es de una capacidad atlética, la verdad, envidiable. El split fue de 1.58, el salto vertical fue de 40 pulgadas, 10 pies y 11 pulgadas para el salto en largo. Digamos, estamos hablando de dentro de lo que son las capacidades atléticas de un jugador de su peso, de su tamaño, de un jugador de su posición, algo sobrenatural, algo que es comparable con los mejores prospectos que hemos visto, incluso en la posición. Para continuar con lo positivo, después ya llegaremos por el por qué Jamar Stewart tal vez no está del todo preparado para la NFL. Gran flexibilidad, gran capacidad de doblar las esquinas con un bull rush. La verdad que yo lo considero uno de los mejores de la clase, si no el mejor. Es alguien que puede realmente pasar de la explosividad a la fuerza y potencia de una manera muy simple. Arranca muy rápido el snap, el get off es rapidísimo, el release, si se quiere, es rapidísimo, y enseguida logra poner esa fuerza, esa inercia en los tackles y puede moverlos de manera muy fácil. Esto
también ayudado obviamente por un portento físico que le permite jugar de esta manera. Tiene muy buena agilidad lateral para ejecutar lo que se conocen como stance o twist, el cambio de dirección. La verdad es que se lo ve muy muy fluido en este sentido, y me parece un prospecto que incluso más allá de los cambios físicos que a veces son requeridos en la NFL, que no creo que Stewart sea necesario, pero sobre todo en la velocidad o en los esquemas que los ponen a jugar a estos jugadores en la NFL, bueno, me parece que este jugador puede llegar a destacar dentro de estos por la manera efectiva en la que cambia de dirección, por la manera en que parece jugar mucho más liviano cuando hay tráfico, y esto obviamente le beneficia y mucho a Stewart o en el análisis que nosotros hacemos sobre este jugador. Y bueno, es obviamente tal vez su característica más destacada, el entrar en potencia, entrar con potencia, perdón, al backfield rival, al bolsillo rival, y romperlo de esta manera. Lo que tengo que seguir destacando de él sigue teniendo que ver con condiciones físicas, el famoso motor incansable. Creo que Stewart lo tiene, creo que es alguien que lo demuestra incluso en el tape, jugando el 100% de las jugadas, sea en el primer snap del partido o en el último, y la velocidad de persecución, esté la jugada a su alcance en el bolsillo o ya con una jugada rota, a mí particularmente me asombra, porque es alguien que no toma los mejores ángulos, no toma las mejores decisiones a veces, pero que tiene la capacidad de a veces reemplazar este tipo de decisiones más técnicas o tácticas con su capacidad física. Esto obviamente es algo que va a tener que cambiar llegando a la NFL, porque tiene una vida corta, porque no se puede depender siempre de eso físico, y tiene que haber jugadas inteligentes dentro del campo de juego que creo que a Stewart no le sobran en tape, y es una de las principales amenazas que si se quiere, que tiene este jugador. Yo creo que procesa muy bien en la previa de la jugada, pero en el durante me parece que se queda corto en este sentido. Y esto me permite pasar a las debilidades. La producción simplemente no ha estado ahí. Es cierto que Texas A&M tiene... parece haber tenido grandes clases de draft clases de reclutamiento por 3 años consecutivos, y realmente ha puesto poco de eso en campo de juego en cuanto a producción, en cuanto a rendimiento. Los jugadores han jugado, pero Stewart creo que quedó en el medio de un proceso de cambio de Texas A&M que termina no beneficiándolo, y que termina, bueno, haciendo que bueno, tenga apenas, por ejemplo, 4.5 capturas de mariscal en toda su carrera, lo cual es poco para alguien que llega a la NFL como Edge, y para alguien que ha visto tiempo de juego de su año freshman en el college football. Me parece que la producción tiene que estar ahí. Esto forma parte de lo que les decía antes, de las decisiones dentro del campo de juego que tiene que tomar un jugador. Influye directamente en cómo finalizan las jugadas, particularmente posiciones como los edge, que su trabajo es finalizar la jugada después de todo, porque juegan en defensiva. Me parece que ahí es donde Stewart está fallando, donde creo que va a alertar a varios equipos. Y bueno, el tema de la finalización de las jugadas. Sí, suele estar en el backfield, sí, suele presionar, pero no lo convierte en capturas, no lo convierte en tackles para pérdida de yarda. Creo que es alguien que incluso se limita mucho en el uso de manos. Tal vez porque simplemente no hubo un coach que lo agarró y le enseñó, pero creo que podría variar mucho más su cantidad de movimientos por sus capacidades atléticas, por el largo de sus brazos, por la fuerza y la potencia con la que juega. Y Stewart me da la sensación de que es ese prospecto que me deja sabor a poco para lo que puede dar. Esto obviamente uno lo puede ver como un aspecto negativo o como un aspecto positivo. Es un aspecto negativo porque llega a la NFL así, pero es un aspecto positivo porque el potencial está ahí, y por eso se habla de Stewart como un potencial prospecto de primera ronda, e incluso algunos como un potencial prospecto top 10 dentro de la misma clase incluso. Yo creo que sí, demasiado inconsistente en un montón de cosas, particularmente en su juego, en la finalización. Pero es este tipo de prospecto físico que, si uno lo moldea bien, podría tener una superestrella en manos.
¿Cuánto tiempo requerirá Stewart de desarrollar? Es una gran pregunta para hacerse, es una gran pregunta que deberán hacerse los scouts y que seguramente ya se han hecho. Realmente, como siempre decimos, nosotros aquí tenemos el 10% de la información disponible. Es una pregunta que ya deben tener clara, incluso la gran mayoría de los scouts o departamentos de scouts de los 32 equipos de la NFL, pero lo que no se duda es que las capacidades físicas de Stewart dan en él un potencial que realmente para mí es ilimitado y que si se lo corrige bien, que si se lo coachea bien, que si se lo entrena bien y se lo moldea para el tipo de jugador que podría ser Stewart, estamos hablando de alguien que tranquilamente podría llegar al All Pro temprano en su carrera, a los 2 o 3 años de ingresado a la liga, porque creo que ese es su techo, pero el piso es bajo. El piso es bajo, simplemente es un talento físico que va a ser interesante quien lo tome para ver cómo lo desarrollan. Pumita, pasamos al siguiente nombre. Vamos a hablar de, como suele pasar en cada una de las posiciones defensivas, siempre hay alguien de la Universidad de Georgia que tenemos para destacar porque ellos producen talento, por algo han sido 2 veces campeones nacionales de manera consecutiva. Creo que solo en el último título es que estuvo este jugador y vas a hablar de Michael Williams, Edge de la Universidad de Georgia, de los Bulldogs, que bueno, buscarán nuevamente ser campeones nacionales la próxima temporada. De uno de los grandes prospectos atléticos o físicos que tiene esta clase es que tiene una construcción física impresionante, su longitud de brazos es única porque son, no te digo casi igual de largo que sus piernas, pero muestran un tamaño que te vislumbra. Es perfecto para la posición en este sentido porque tiene una construcción física que es excelente, que puede dominar al defensivo solo utilizando sus brazos, perdón, al liniero ofensivo, solamente utilizando sus brazos. Los coloca y ya es difícil para el liniero ofensivo colocar los brazos, porque es eso, tiene una extensión, una longitud de brazos que hace que se termine moviendo hacia atrás con mucha facilidad. Y por eso Bull Rush es uno de sus grandes moves. Es alguien que puede tirar hacia atrás a cualquier línea ofensiva que tenga enfrente. Sumado a esto, el get off que tiene es explosivo y esto le da una muy buena velocidad en su intento de pass rush y le agrega peligrosidad, porque es alguien que te puede ganar por velocidad o por fuerza. Y en esta disyuntiva el línea ofensivo puede tener muchos problemas. Me gusta bastante su uso de las manos, es rápido en el uso de sus manos. Cuando tiene que hacer un move, lo hace rápido. Entonces, eh, esto es algo que le agrega explosividad al pass rush. Es algo desordenado usando sus manos y yo voy a estar hablando un poco de su técnica y lo que tiene que mejorar. Pero la rapidez que tiene para ejecutar el move, para usar sus manos, es el tiempo perfecto para dejar al línea ofensivo atrás y llegarle al coreback. Yendo a sus contras, primero está el tema de su técnica, el repertorio de moves. No tiene ningún move desarrollado. Y esto lo termina poniendo en un abanico de moves bastante limitado el que va a utilizar. Porque es desordenado con sus manos, es desordenado con sus ideas, porque tampoco tiene un plan de pass rush. Y esto termina siendo que si no le funciona el bull rush, si no es el primero que coloca las manos sobre o en ese matchup contra el línea ofensivo, se termina quedando sin opciones. Y esto lo limita mucho en cuanto a presiones, en cuanto a llegarle al quarterback. Y es uno de los grandes motivos de por qué no terminó de explotar estadísticamente, sobre todo en 2024, que era la temporada que se esperaba que tuviera más de 10 capturas, que tuviera muchas presiones, y lejos estuvo de eso. Es más, la temporada con más presiones, la del 2024 se igualó a la del 2023, por ejemplo. Entonces, eh, nunca pasó las 40 presiones, nunca superó los 5 sacks. Es alguien que, en cuanto a producción en NFL, ha estado bastante limitado. Y hablando de limitaciones, otro de las grandes preocupaciones que tengo con él es que en su último año terminó jugando una cantidad de snaps limitados en todos los partidos.
no tengo acá la cantidad de snaps por partido, pero jugó 30 o 40 snaps por partido, una cantidad bastante limitada para ser un liniero defensivo, perdón, sobre todo que tuviese tan poca preponderancia en esa defensiva. No sé si habrá sido por un tema de lesiones, porque estuvo todo el año tocado físicamente y puede ser que haya jugado entre algodones, pero bueno, eso también lo genera en otra contra, que es que si no es alguien que puede estar al 100% disponible, no es alguien que te sirva. Y después la otra contra que quería hablar es el tema de la técnica para el run support. No tiene buena técnica para jugar el Shield. Es alguien que, lo que digo, por su tamaño, por su longitud de brazos, por todo, hay veces que lo hace bien, pero técnicamente no lo ejecuta de la mejor forma. Y esto hace que pierda control en la jugada. Me parece que es un jugador que podría hacerlo mucho mejor de lo que hace defendiendo el juego por tierra, porque tiene los atributos físicos y atléticos para hacerlo. Entonces, la sensación que me queda con Michael Williams es que es un prospecto que en la última temporada casi que ni la jugó. Es como si no haya estado en campo, porque lo jugó muy limitado, lo que jugó no deslumbró. eh, entonces, creo que termina siendo alguien que la sensación con la que va el draft es más dudas que certezas y más dudas que potencial, hasta te diría, porque es alguien que puede convertirse en uno de los mejores pass rushers de la NFL por su físico, por su capacidad atlética, por su construcción física, eh, por algunas buenas cosas que tiene en cuanto a su técnica, pero tiene que corregir muchas cosas para ser alguien que vea el campo de forma constante, que no sea un jugador de snaps limitados, como sí lo fue la última temporada en Georgia. Me parece que es un jugador que está todavía a desarrollar y las dudas respecto a su físico y por qué jugó tan pocos snaps o tan limitados durante el 2024, me parece que puede ser dos red flags muy grandes que haya en este jugador. Bien, le voy a pedir disculpas públicas al Pumita porque le intercambié prospectos en medio del episodio, lo tenía mal anotado yo. Igual les habló de Michael Williams porque el Pumita le tirás un fierro caliente, el Sí, tipo. no, no. O sea, la verdad que lo que tuve que hacer es que tuve que cerrar el scouting report de Mike Green, que ya vas a hablar vos, y tuve que abrir el de Michael Williams. No había problema, pero No, 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 fue ahí pero medio le rápido. tiré, le tiré un fierro caliente sin darme cuenta y simplemente por una mala anotación mía. Pero como bien les dijo el Puma, yo les voy a hablar de Mike Green. Un prospecto que me parece súper interesante. Súper interesante. Arrancó su carrera colegial como receptor en la Universidad de Virginia y en 2022 dejó el fútbol americano para volver en 2023, transfiriéndose a Marshall y cambiando de posición a la posición de Edge Rusher. Green, obviamente, no tiene la construcción física que uno esperaría inicialmente de un Edge, pero sí tiene el rendimiento, sí tiene las estadísticas, si se quiere, la finalización de la jugada, como hablábamos antes, y tiene también un par de cosas de scouting que a mí personalmente quedé sorprendido, sí, es cierto, y tal vez es uno de los primeros puntitos rojos que hay que ponerle a Mike Green, que jugó para Marshall, por ende la competencia dentro de lo que fue esa universidad no fue la mejor en cuanto a líneas ofensivas, pero hemos visto jugadores de universidades chicas salir en la primera ronda y hacer de esto simplemente una historia más que una realidad. Y creo que Green tiene la capacidad de poder hacerlo en cuanto a sus atributos principales, si se quiere. Un primer paso explosivo, dobla la esquina muy muy fácil y lo ha hecho de manera casi constante a nivel colegial. Tiene un repertorio bastante avanzado para el pass rush. Creo que su mejor movimiento es el llamado cross chop y allí bueno, básicamente le ha hecho la vida imposible a los tackles en el fútbol americano colegial, pero tiene caderas fluidas, lo cual
le permite incluso agregar una especie de spin move cuando la jugada lo requiere. Parece alguien que no parece gastar movimientos, sabiendo de sus limitaciones físicas para jugarla, físicas no, de su construcción física, porque realmente es un buen atleta, sabiendo las limitaciones que le da su construcción física para jugar la posición, bueno, no hay pasos perdidos para Green. Parece aprovechar cada uno de sus movimientos y hace sufrir a los tackles rivales con esto. Tiene manos violentas, nunca deja moverlas, un motor que es interesante también. No diría el motor incansable del cual habitualmente se habla, pero sí alguien que va a poder jugar tranquilamente los 3 snaps de la NFL. Para hacer un edge de tiempo completo. Tiene mucha explosión. Físicamente esto lo ayuda muchísimo porque él necesita ganar ese primer paso para poder quedar con la ventaja inicial en lo que son el mano a mano entre tackles. Como les decía, las caderas fluidas, los pies rápidos le permiten básicamente tener una habilidad elite para cambiar de dirección, y esto le ayuda muchísimo en momentos de presionar al mariscal, de cerrar el bolsillo de una manera que tal vez no estaba inicialmente en su plan. El plan de pass rush me parece también bastante completo por parte de Green, que creo que es uno de los prospectos más inteligentes, tal vez desde la posición de edge que vamos a tener esta temporada. Como les decía, no creo que haya movimientos perdidos en Green, los ángulos son buenos. No es el mejor tacleando, y creo que esto me da el pase para empezar a hablar acerca de las debilidades de este prospecto. No me parece el mejor tacleando, no me parece que incluso al momento de finalización de jugada para lo que es parar la carrera, creo que Green queda un poco relegado en este apartado en su análisis. Obviamente, al faltarle volumen a su cuerpo, su capacidad la capacidad de uso que tiene Green en la NFL, mejor dicho, termina siendo limitada a situaciones particulares. Yo creo que también, por más que es inteligente, a veces se precipita a la jugada, y esto ocasiona que se terminan abriendo huecos que tal vez no estaban ahí inicialmente en la jugada. Pero en sí estamos hablando de un defensive end que tiene algunos problemas para finalizar en el tacleo, tiene algunos problemas relacionados con su construcción física y que van a limitar su uso en la NFL probablemente, pero tiene a su favor todo lo que se ha convertido él como jugador desde el pass rush, y cómo esto lo beneficia en cuanto a el análisis que hay sobre él. Green es alguien que sorprendió, si no estoy mal, en el Senior Bowl. Ahora tengo mezclado quienes destacaron en Senior Bowl y Shrine Bowl, me dice el punto de sí, así que le voy a hacer caso. Destacó en el Senior Bowl, fue alguien que realmente se llevó casi todas las luces en las prácticas desde el lado defensivo. Jugó contra, o se machó contra linieros ofensivos que lo doblaban en tamaño, y realmente no tuvo mayores problemas. Hay que ver cómo se traslada eso a la NFL, porque ese es otro pasito más. Estamos hablando de prácticas después de todo, pero particularmente yo estoy entusiasmado con el futuro de Green y con lo que pueda llegar a darle al equipo que lo seleccione. De vuelta, por su construcción física creo que tiene limitaciones de uso, pero no por eso deja de ser un gran jugador, no por eso deja de ser alguien que hay una chance de que escuchemos su nombre en el primer día. Yo no lo tengo del todo seguro, pero hay una chance de que escuchemos su nombre en el primer día, dependiendo de qué equipo quiera elegirlo y de qué equipo quiera usarlo de la manera en que Green pueda, bueno, básicamente maximizar lo que le puede dar a una defensiva. Pero es un prospecto que particularmente me encanta, y que, te digo, si midiese 5 centímetros más y pesase 10 kilos más, estaríamos hablando de un jugador completamente distinto. Pero bueno, Green, a mí me gusta, creo que fue una evaluación particularmente para mí muy divertida, y creo que tiene un espacio en la NFL. Pumita, los nombres que hay que destacar. Cuando hicimos esto, cuando en realidad vimos
veíamos la lista de nombres y veíamos quiénes podíamos llegar a analizar. Sin querer se nos dio que, sin querer queriendo realmente, se nos dio que va a haber una especie de clásico en nuestros nombres. Siempre está bueno hablar de defensa cuando el jugador defensivo es alguien de la Universidad de Michigan. Y ese va a ser tu caso. Nos vas a hablar acerca de, bueno, alguien que supo ser campeón nacional, alguien que creo que viene subiendo también en lo que es el stock esta offseason, y que para vos, ¿qué tenés para decirnos sobre el hombre de la Universidad de Michigan, Josiah Stewart? Bueno, Stewart llega a Michigan vía transfer, jugó en la Universidad de Costa Carolina 2 años y en donde tuvo en 2021 uno de sus, bueno, fue de los mejores defensivos, siendo recién un freshman. Ahí su nombre apareció, se dio a conocer y empezó a hablarse de él como un gran prospecto. En Michigan lo que hicieron básicamente fue trabajarlo técnicamente, porque llega a este draft con un buen abanico de moves, cuentan con varios moves y que los utiliza de forma constante, o sea, los va rotando, entonces los va combinando muy bien. Por ejemplo, tiene un swing move que a veces que lo combina con un rip que lo hace excelente. Entonces, lo bien técnicamente que está para este aspecto me asombró. Sumado a esto, le agrega un get-off explosivo, es alguien que tiene un primer paso que le agrega velocidad al pass rush. Además, durante el pass rush tiene ese cambio de velocidad, tiene ese cambio eh, 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 ese giro o ese movimiento que hace que le agregue velocidad al pass rush. Y esto es algo que por lo menos a mí me encanta ver de un liniero defensivo. Y otra de las cosas que en su pass rush a mí me encanta es la agresividad que tiene con sus manos. Saben que busca el primer contacto, saben que busca ser dominante en ese primer contacto. Eso es algo que a mí lo que digo, me encanta ver en un pass rusher. Y respecto a su run support, saben que necesita mejorar su técnica, ya voy a hablar de eso, pero se lo ve cómodo moviéndose en zonas de tráfico. No es alguien que tenga miedo o se rehúsa al contacto, no es alguien que tenga miedo a lo que pueda pasar en zonas de tráfico. En ese sentido, es alguien que me ha gustado me ha gustado mucho de lo que he visto en él, moviéndose en estas zonas donde hay muchos jugadores, hay ofensivos y defensivos más grandes que él, que lo pueden dominar, y que él sabe moverse y sabe terminar llegando al liniero, perdón, al corredor entre linieros ofensivos. Voy con las debilidades. La mayor debilidad es su falta de masa corporal. Es alguien un poco pequeño para la posición, apenas mide 6'1", que es 1,85 m. El peso está bien, pero es un poco ligero para la posición, tamaño y peso. Entonces, esto le puede terminar costando trasladar a la NFL, y por el motivo por el cual quizás nunca termine de ser un edge número uno, un pass rusher número uno en una defensiva NFL. ¿Hay buenos defensivos o defensivos de nivel que miden 6'1"? Sí, pero tuvieron que adaptarse y tuvieron que tener su tiempo para trasladar su juego hasta la NFL. Y creo que esto a Stuart le puede costar un tiempo. Otra de las cosas, bueno, lo que dije, el tema de su técnica de run support. No tiene buena técnica para jugar el jet, para desprenderse de los bloqueos. Es alguien que cuando no lo bloquean bien, se mueve bien, zona de tráfico, pero si le ponen las manos y lo bloquean, se quedan sin tantos recursos. Entonces, esta es una contra bastante grande porque lo suelen dominar en el juego por tierra. Y esto es algo que va a tener que mejorar. Creo que lo puede hacer porque se lo ve con la capacidad física de hacerlo, pero va a tener que sumar mucha técnica, y me sorprendió a mí, siendo un jugador que estuvo tantos años en Michigan, que no haya trabajado tan bien su técnica de run support, que es algo que a los jugadores de Michigan, a los defensivos por lo menos, se lo he destacado en los últimos años. Una de las cosas que quizás también me hicieron pensar que no va a terminar siendo un pass rusher número uno es que su centro de gravedad es alto. No es alguien que pueda jugar bajo, no es alguien que pueda doblar el arco.
y esto al final lo puede terminar limitando ciertas situaciones. Pero después es un jugador que, lo que digo, es bastante completo en cuanto a su técnica de pass rush. Es alguien que puede llegar a la NFL y tener sacks, tener presiones, ganar matchups. Creo que lo puede hacer, porque tiene la técnica, tiene la velocidad, tiene la explosividad. Quizás no tiene la mejor capacidad atlética, quizás no tiene el mejor físico, pero es alguien que ha encontrado formas de ganar con un físico un poquito más pequeño y tiene fuerza. Es alguien que eh, el tamaño no tiene que engañar la fuerza que tiene. Es algo parecido a lo que pasa con Mike Green. El tema es que Mike Green tiene una capacidad atlética mucho más explosiva que la de Josiah Stewart. Pero son dos prospectos que en ese sentido son bastante similares, porque son jugadores más pequeños, son jugadores que están muy bien trabajados técnicamente, son muy buenos pass rushers con técnica, pero hay uno que no tiene la capacidad atlética que sí tiene el otro. Y es ahí en el por qué uno está en el top 10 o puede salir en el top 10 del draft y el otro se arriba más a segunda ronda que a salir en primera ronda, por ejemplo. Bien, yo soy Stuart de la Universidad de Michigan. Yo voy a tomar la ruta hacia Columbus, Ohio, para hablarles acerca de un jugador de Ohio State, particularmente de J.T. Tuimoloau. Voy a tener que acostumbrarme y se lo voy a leer para no perderme. J.T. Tuimoloau. Ahí está, Tuimoloau. Bueno, un jugador que, si ustedes ven college football, es muy raro. Sería para mí rarísimo que no lo conozcan porque es un jugador que básicamente ha cambiado juegos a favor de Ohio State casi por su sola presencia, por su sola capacidad de hacer jugadas. Y creo que esta es una de las principales cuestiones que hay con Tuimoloau de cara a la NFL. Es un disruptor de juegos, alguien que puede cambiar el partido con una jugada, que lo demostró que lo pudo hacer a nivel colegial con Ohio State, que creo que tiene la capacidad o el potencial, aunque sea, para hacerlo a nivel NFL. ¿Cuáles son las principales cosas que destacan sobre Tuimoloau? Primero, la experiencia. Es alguien que ha tenido jugadas grandes desde su primer año en Ohio State. Creo que esto lo magnifica un poco incluso su leyenda dentro del campus de Ohio. El tape muestra lo que siempre tuvo desde que llegó a Columbus, que es una capacidad atlética elite, a mi criterio. Tuimoloau no será el mejor finalizando, no será el mejor incluso en los movimientos de pass rush, pero su capacidad atlética hace pensar que hay algo en él que puede llegar a desarrollarse para poder ser un jugador mucho más completo y básicamente un defensive end de 3 downs dentro de la NFL. ¿Cuál es el punto que hace más importante esto? Tuimoloau es un gran defensor terrestre, más allá de algunos problemas con la finalización de la jugada. Creo que es ahí donde más destaca en su enfrentamiento con las líneas ofensivas rivales. Creo que todavía es un prospecto verde en cuanto al pass rush, pero la temporada pasada tuvo 12.5 capturas, lo cual hace pensar que hay algo donde los equipos de la NFL, particularmente los departamentos de scouting, pueden apoyarse para poder evaluar este prospecto también como alguien que puede llegar a ser un defensivo en que les ayude y mucho contra el juego aéreo. La técnica, el plan de ataque, creo que necesitan todavía refinamiento. No es alguien que tenga una cantidad de movimientos, o por lo menos no tiene ninguna cantidad de movimientos desarrollados al nivel de lo que habitualmente te requeriría la NFL, donde tenés que tener varias capacidades, varios planes de ataque distintos para poder enfrentar líneas ofensivas y poder llegar al mariscal. Creo que su sola presencia física, que es realmente destacable, ya obviamente ayuda para ser un defensive end pesado, básicamente, y cerrar bien los espacios en el juego terrestre. Mide 6'4", pesa 265 libras, tiene buenas manos, tiene buenos brazos también, y una capacidad atlética de vuelta que destaca, particularmente siendo rápido, siendo explosivo. Ese primer paso me parece es clave en cuanto a lo que puede hacer Tuimoloau en la NFL. Pero es un prospecto que en líneas generales llega desarrollado, pero que a su vez lo que puede hacer es mucho más de lo que ha demostrado dentro del campo de juego. Me pasa un poco similar
a lo que explicaba con Jamar Stewart. No más que Tomalao sí tiene la producción a nivel colegial, y Stewart, por el contrario, es un mejor prospecto atlético, más allá de que la construcción física sea distinta. Jugadores distintos, obviamente, pero en cuanto a la proyección que tengo de ambos es lo mismo. Es un equipo que logre terminar de desarrollar bien a estos jugadores y terminar de poner todas las piezas juntas para encontrar en ellos un defensive end, un edge, un outside linebacker, dependiendo de cómo los vean, que pueda básicamente estar los 3 downs dentro del campo de juego. Pomita, hasta aquí hemos llegado en el episodio del día de la fecha. Tiempo récord, hay que decirlo, ¿eh? Tiempo récord para este episodio de Mates y... perdón, de la costumbre, de Redshirt Podcast. 45 minutos. El señor Fernando Apa, al cual le mandamos un gran abrazo y que ya volverá a estos episodios de Redshirt, va a estar orgulloso de nosotros. Pomita, ha sido un placer estar contigo aquí en este episodio de Redshirt Podcast. Edge, una de las posiciones también más profundas de la clase. ¿Algún nombre que tengas ahí colgadito que quieras mencionar, que te gusta, que lo ves colándose en la primera ronda, ves que tranquilamente va a ser uno de los principales prospectos de la segunda ronda? Algo para cerrar este episodio. Que se cuele en primera ronda, quizás no tengo ninguno en particular. El único que no hablamos que puede llegar a salir en primera ronda es James Pierce, el de la Universidad de Tennessee, pero bueno, también varios problemas eh, en, su, en sus entrevistas, varios reportes negativos de él. ¿Cuáles son dos defensivos que creo que pueden por potencial meterse en primera ronda? Donovan Eseiduaku, el de Boston College, aspectos. Y el otro que a mí me encanta, no creo que sea en primera ronda, pero me parece que también puede tener una gran proyección, es Oluwafemi Oladejo, perdón, Edge de UCLA. Mucho potencial en este jugador que ha sido linebacker 3 años, un año de Edge y ya muestra cosas muy interesantes. Pero creo que son más de segunda ronda que de primera. Igualmente no nos debe sorprender ver jugadores o ver de Rayas meterse en primera ronda siendo una clase tan potente en esta posición. Bien, voy a mencionar dos nombres que no son primera ronda, tal vez no sean segunda. Bueno, uno sí va a ser segunda, el otro creo que va a ser alguien de tercera, cuarta ronda. Este último es Elijah Roberts de SMU. Me gusta Elijah Roberts, creo que tiene un lugar en la NFL moderna particularmente, se adecua mucho a eso. Y después me gusta mucho también Braden Swinson de LSU, que tranquilamente podría ser una segunda ronda en este draft 2025 de la NFL. Pumita, ahora sí, palabras finales, nos despedimos de este episodio de Redshirt Podcast. Ha sido un placer estar contigo aquí. Un gusto siempre poder estar acá en Redshirt, poder estarte acompañando en este año, que bueno, una lástima sin Fer, pero bueno, un saludo también a la distancia para él que nos está escuchando siempre en los episodios, editándolos o después. Así que un saludo grande para todos y nos volvemos a ver pronto para seguir hablando, pero también nos encontraremos en esa noche del draft. Nos quedan 3 episodios todavía de analizar las posiciones del draft 2025 de la NFL. Y como bien dijo el Puma, que se tiene que cuidar la voz, porque nos va a estar analizando. Te voy a ayudar en esa, Puma, no te voy a dejar solo, sobre todo si la voz está medio magullada. Este jueves 24 de abril vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestros canales de Twitch y de YouTube, que nos encuentran ahí como No Huddle OK, la primera ronda del draft 2025 de la NFL, como habitualmente lo hacemos. Vamos a estar desde un estudio de televisión con el mejor panel, haciendo reacciones, análisis y todo lo que ustedes tienen que saber sobre cada uno de los jugadores que van a seleccionar, las 32 franquicias por ahora, porque cada uno tiene su pick por ahora en la primera ronda, los trades, los análisis, las reacciones, como les decía antes, todo en nuestro canal de Twitch, de YouTube, a partir de las 8 de la noche horario
de la Argentina, 1 de la mañana horario de España y 5 de la tarde horario de la Ciudad de México, dependiendo de dónde nos escuchen ustedes en vivo por Twitch y YouTube. Estuvo el Pumita Ramallo conmigo, mi nombre es Agustín Espósito, ha sido un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Red Shirt Podcast. Nos encontramos con la próxima posición que vendrá muy pronto en nuestros canales de Spotify, de iVoox y de YouTube. Un abrazo grande para todos. Chau.